Muy buenos días, mis amigos y mis hermanos. En este día, lunes, mayo, creo que el 21, si no me equivoco, traigo una corta reflexión de la palabra. La reflexión de esta mañana la encontramos en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 14 al versículo 21. También esto mismo se encuentra en Mateo, pero hoy nos estamos enfocando en el libro de Marcos. El título de este segmento se llama La levadura de los fariseos. En esta sesión aquí nos habla de que el Señor le está amonestando a los discípulos que se cuiden de la levadura de los fariseos. Y déjenme leerle este verso que dice así: Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Jesús aquí le está diciendo a ellos que se guarden de la levadura de los fariseos. Pero los discípulos están pensando que Jesús le está hablando de que no compren pan de los fariseos ni de los saduceos, porque estos panes tienen cierto tipo de levadura. Pero en realidad Jesús no le está diciendo esto a ellos. Jesús le está diciendo: ¿no se recuerdan cuando el milagro que yo hice, que alimenté 5,000, como con 5 panes y 2 peces, y después alimentamos los 4,000 con los 7 panes que teníamos? O sea, Jesús le está diciendo a ellos: yo no le estoy hablando de este pan material, yo le estoy hablando a ustedes de la levadura de los fariseos, o sea, de la doctrina de los fariseos, de la enseñanza de los fariseos. La levadura es tipo de pecado, pero también aquí mismo nos dice exactamente que la levadura de los fariseos es la doctrina, o sea, la enseñanza de los fariseos. Y también nos habla de que ellos le estaban pidiendo una señal a Jesús. Y Jesús le dijo a ellos: la única señal que yo les voy a dar a ustedes es la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Pues la predicación de Jonás. Cuando Jonás le predicó a Nínive, a los residentes de Nínive, todos aceptaron el mensaje, y dice en la Biblia que todos se humillaron y se arrepintieron, y Dios le extendió el tiempo para que no cayera juicio. Entonces Jesús le está diciendo a ellos: aquí hay uno más grande que Jonás, y lo que yo le estoy diciendo a ustedes no me están haciendo caso, ustedes no están creyendo lo que yo le estoy diciendo. O sea, los residentes de Nínive van a ser los jueces en contra de ustedes. Pero volviendo al tema, dice: una vida que revele el carácter de Dios, o sea, que haga las obras de Dios y que hable la palabra de Dios, es el mayor milagro que puede suceder en la vida de una persona. El que podamos ser libres de la servidumbre de Satanás a través de sirviendo el pecado, es el mayor milagro en nuestras vidas. La enemistad contra Satanás no es natural para el corazón humano, es implantada por la gracia de Dios. O sea, cuando nosotros sentimos esa enemistad ya contra Satanás, o sea, que miramos a ese ser ya como lo que es, un ser maligno, y el ser que es contrario al ser humano, cuando hay una enemistad en nuestro corazón en contra de este ser, es algo que es implantado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios, porque esto no es natural de que el hombre sienta esto en contra de Satanás. La levadura de los fariseos. Jesús estaba concernido, si se puede decir, con la idea de que el astuto raciocinio de los fariseos y de los saduceos sumiesen a sus discípulos en la incredulidad y lo hiciese considerar livianamente las obras de Cristo. O sea, Cristo le estaba diciendo a ellos: guárdense de las enseñanzas de los fariseos, para que esto no produzcan ustedes incredulidad hacia mi persona y hacia lo que yo les estoy enseñando, y no lo hagan a ustedes considerar las obras que yo estoy haciendo livianamente.
La levadura es hipocresía también. Las falsas enseñanzas o la falsa doctrina, una vez aceptadas, obrarán como levadura, impregnando y transformando el carácter. Cuando nosotros aceptamos las falsas enseñanzas, contrarias a la palabra de Cristo y contrarias a la palabra de Dios, estas falsas enseñanzas van a impregnar nuestro ser y van a obrar en nuestro ser y van a transformar nuestro ser, pero de la manera negativa. Las falsas enseñanzas que los líderes religiosos habían inculcado en la gente era lo que hacía difícil para la gente recibir la palabra de Cristo. O sea, así mismo como la levadura entra en el pan y obra en la masa, convirtiendo esta masa en la misma naturaleza de la levadura, él también, así como las falsas enseñanzas, obran en nuestro ser, la cual harán después que a nosotros se nos haga difícil aceptar y entender la palabra de Cristo. Dice, la falsa enseñanza, la hipocresía de los fariseos era resultado de su propio egoísmo. La glorificación propia era el objeto de su vida. O sea, el deseo de exaltación propia era como la mayor preocupación de los fariseos y los saduceos. El egoísmo y el deseo de la propia glorificación nos conducirá a pervertir y aplicar mal las escrituras. Muchas veces abandonamos todo exteriormente para seguir a Jesús, pero interiormente en nuestros corazones no ha cesado el deseo de las cosas grandes para nosotros mismos y querer ser el mayor entre los demás. O sea que podemos abandonar todo exteriormente para seguir a Jesús, pero en el corazón todavía albergamos esta levadura y este deseo de nosotros ser lo más grande, de nosotros ser lo más exaltado y de nosotros ser lo que más brillemos y de recibir los aplausos y de recibir la aprobación de la gente. Cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros queda manchado por el secreto deseo de ensalzar al yo. El pensamiento de adulación propia y el anhelo de la aprobación humana es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, o sea, el camino de la negación, del amor al otro, de negarse al yo. O sea, este camino que Dios ha señalado para nosotros. Muchas veces nosotros no queremos este camino, sino que queremos el camino más fácil, el camino de la adoración propia, de la exaltación propia y de la aprobación del ser humano. Vamos a desear este camino muchas veces más que el camino señalado por Dios. Esto inducirá a que sustituyamos los preceptos divinos por las teorías y las tradiciones humanas. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Cuando en nuestra vida nosotros podamos llegar a un punto donde el egoísmo y la hipocresía puedan ser desterrados de nuestra vida, entonces podremos comprender de que verdaderamente el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y estamos empezando a reflejar la imagen de Dios a través de nuestro carácter. Hermano, todo esto que yo le estoy diciendo me lo tengo que aplicar yo. Esto me habló a mí grandemente y yo pude entender de que uno tiene que humillarse de verdad y no permitir que las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas contrarias a la palabra de Dios, venga de donde vengan. Esto viene siendo un tipo de levadura que si lo aceptamos en nuestra vida va a obrar, así como la levadura obra en la masa de la harina, así también estas enseñanzas van a obrar en nosotros y nos van a cegar el entendimiento, nos van a llenar el corazón de incredulidad y va a hacer que nosotros empecemos a ensalzarnos nosotros mismos y a que el egoísmo empiece a obrar en nuestra vida. Así que ya sabe, esto no es algo muy profundo, pero creo que esto es algo que nosotros como cristianos debemos de ponderar sobre esto. Así que tenga un buen día y que Dios le bendiga.